Bueno, estamos aquí con la vicerrectora de la Universidad Nacional del Litoral, el sistema educativo universitario con presencialidad plena, con un bagaje de experiencia después de 2 años de virtualidad o por lo menos de no presencialidad. Gracias, Larisa Carrera, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, también remarcar en la semana en que el rector de la Universidad Nacional del Litoral fue electo presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, ¿no?, que representa a todas las universidades nacionales del país, ¿no? ¿Qué dejó la pandemia como enseñanza que pueda ser aplicable a este tiempo de presencialidad? Bueno, en realidad en este momento estamos justamente en ese ejercicio, docentes y estudiantes. Hemos atravesado momentos difíciles durante la pandemia, momentos donde tuvimos que acostumbrarnos rápidamente a otra forma de enseñar y de aprender. Y en este momento de retorno pleno a la presencialidad hemos descubierto que hay herramientas que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a enseñar de otra manera, a llegar a más estudiantes, a trabajar en el proceso de aprendizaje de otra manera y a los estudiantes a aprender también utilizando otras tecnologías. Por supuesto que, como digo, estamos en el momento de volver a pensar esta enseñanza combinando métodos. Y también entendiendo que, bueno, la vuelta a la presencialidad tiene ciertas lógicas de traslado, de tiempos que hay que tener en cuenta y que no eran lo mismo cuando teníamos a los estudiantes en sus casas. ¿La virtualidad resuelve, por ejemplo, uno de los crónicos problemas, sobre todo de aquellas facultades que están superpobladas, de estructura? Es decir, que estas clases multitudinarias podrían resolverse de otra manera con la virtualidad o no. Bueno, sí. Es un tema que también es importante considerar. El año pasado tuvimos una etapa que fue de transición, ¿no?, donde teníamos habilitado el retorno a las actividades presenciales, pero lógicamente cuidando el distanciamiento, los aforos dentro de las aulas y demás. Y por eso, bueno, pudimos retornar con algunas actividades, con las actividades que se priorizaron, como actividades prácticas en laboratorios, en centros de simulación en el caso de las carreras de salud, en talleres, en fin, las actividades fundamentalmente y eminentemente prácticas. Pero bueno, eso también nos permitió ver que podíamos desarrollar otro tipo de actividades más teóricas, donde la virtualidad y las herramientas virtuales nos permitían también otro tipo de planificación y de estrategias. Hoy es cierto que muchas de esas actividades virtuales se realizaron de manera sincrónica, que no es lo mismo que la enseñanza virtual propiamente dicha, donde hay también mucha actividad asincrónica, y que eso permite, bueno, una administración distinta de los tiempos por parte de quienes estudian. Para todos los que hemos sido o docentes o estudiantes de propuestas virtuales, sabemos que, bueno, justamente la virtualidad y los trabajos asincrónicos y la enseñanza asincrónica nos permite tener una administración de nuestros propios tiempos para los que tenemos actividades familiares, laborales, etcétera, que nos permiten seguir estudiando. Es cierto que nosotros tenemos carreras de grado presenciales y con un fuerte componente presencial. Entonces, la virtualidad hoy ocupa en esas carreras un lugar de apoyo a la presencialidad. Entonces, bueno, está la discusión de cuánto de virtual tiene una clase por una videoconferencia, y en realidad también en el caso de algunos docentes y de situaciones que se dan a diario, la presencialidad en las aulas se combina con presencialidad en clases por videoconferencia. Y ahí se produce el problema de los traslados, la necesidad de que los estudiantes lleguen a sus casas para esas propuestas virtuales. Así que yo creo que hay todo un acomodamiento del sistema para poder pensar lo que se viene en educación superior. Larisa, hablando de ese tema, ¿no?
Y retomando algunas palabras del ministro de Educación en la reunión del CIN, donde muchos rectores y funcionarios hablaron de un gran consenso y un gran diálogo, ¿no? Hablando con las cámaras inmobiliarias, aducen que incluso no hay oferta porque se notaron cerca de 8.000, entre 8.000 y 9.000 estudiantes en la Universidad del Litoral. Muchos de ellos se quedan. Y sin embargo, vos como médica sabes que hay localidades donde no hay un médico. Es decir, ¿cómo se resuelve ese problema en el país o entre las autoridades educativas, ¿no? ¿Cómo resolver este tema? Bueno, aquí hace falta mucho diálogo intersectorial. Es un tema muy preocupante para los gestores de salud, porque faltan profesionales, enfermeros, claro, médicos, obstétricos también, que también hoy es una profesión que se está poniendo mucho en valor por la gran importancia que tiene en la cuestión del cuidado de la madre y del niño. Pero la verdad es que acá, como digo, se necesita mucho trabajo intersectorial porque la universidad puede aportar y porque los gestores de salud pueden tener un socio estratégico en la universidad y en las carreras de salud para poder trabajar en la disponibilidad del recurso humano. Este tema es un tema que preocupa no solamente a nosotros en Santa Fe, en la Argentina y en la región, sino que también preocupa en otros países del mundo. Ustedes habrán escuchado, bueno, las convocatorias de otros países a médicos argentinos. El furor de las enfermeras de los 90, ¿no? También. En Italia, enfermeras argentinas. Y hoy en Italia, de médicos también argentinos, convenios que se han hecho. Bueno, en realidad... Odontólogos en España. Sí, también. También. Hubo un momento que también fue así. Entonces, en realidad aquí, lo que vos decías, Guillermo, este tema de cómo también trabajar para que esos lugares un poco más alejados de las grandes ciudades, y no estamos hablando de área rural, sino que estamos hablando de ciudades un poco más pequeñas que no tienen una facultad o una universidad, nada más que eso, ¿no? Pero ciudades importantes, cabeceras de departamento, pujantes, y que también en algunos casos tienen dificultades. Entonces, bueno, lo cierto es que nosotros y la pandemia también, en el caso de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad del Litoral, nos ha dejado también una enseñanza, que cuando tuvimos esa gran cantidad de casos y los nosocomios y los efectores de salud sobrecargados y los profesionales sobrecargados con la atención, las prácticas fueron un problema porque aparte no podíamos mandar más que un número muy reducido de estudiantes a determinados lugares y además muchos de nuestros estudiantes son de otras localidades. Digamos que un tercio es de la ciudad de Santa Fe y alrededores. En el caso de las carreras de salud, hay muchos de otras localidades de la provincia de Santa Fe y también muchos de la costa del Paraná, de Entre Ríos. Y teníamos a los estudiantes ahí, en sus casas, en sus localidades. Entonces fue un enorme apoyo y una enorme ayuda la presencia de profesionales, amigos, colaboradores nuestros, graduados, que estaban viviendo en esos lugares y que se ofrecieron y que aceptaron poder abrir las puertas de su consultorio, del centro de salud, del hospital, para que los estudiantes hicieran sus prácticas. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia sumamente enriquecedora porque se puso en valor esa práctica, la práctica en otros lugares que no sean solo los de la ciudad de Santa Fe. Larisa, este fin de semana o en estos últimos días se han escuchado declaraciones de un diputado nacional que supongo que en este contexto en donde uno analiza pandemia, contenidos, estructuras, vinculación entre la universidad y la sociedad, entiendo que les deben hacer ruido. Vamos a escuchar, si nos permite, y vamos a ver lo que decía Javier Milei en un programa de televisión respecto de las universidades. ¿Ministro de Educación tenés ya también? Para mí, ¿vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas? ¿Cómo un ministerio que no tiene escuelas? Claro, ¿de quién depende la educación? La educación depende de las provincias.
¿No vas a tener Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación sería un ministerio sin escuela. Estás a punto de decir que vas a cerrar el Ministerio de Educación y se va a armar un quilombo terrible, Javier. No, Te digo, aviso. o sea, lo que dijo es, digo, y decime qué escuelas, digamos, maneja. O sea, desarmarías el Ministerio de Educación. Le daría otro formato. Le daría otro formato. Si no tiene escuelas, si la educación, digamos, está en manos de las provincias. Pero hay universidades. Estoy plasmado, estoy atónito. Centros de adoctrinamiento. Centros de adoctrinamiento en las universidades. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Por supuesto que no coincido, pero bueno, es su opinión. No, yo creo que, a ver, justamente hace muy poquitos días, desde ANECA, desde España, ANECA es la agencia de acreditación de universidades en España, como sería nuestra CONEAU, me pidieron escribir una publicación, un aporte para una de sus revistas, y justamente el tema que me pidieron escribir fue el tema del liderazgo y la universidad. Y la verdad es que reflexionando sobre el tema del liderazgo y la universidad, yo digo, hemos atravesado situaciones muy difíciles en esta pandemia, muy difíciles desde todo punto de vista, y aún hoy estamos viendo las consecuencias de lo que vivimos en estos 2 años, de una situación económica difícil, de una situación social difícil, más allá de lo sanitario. Y la verdad es que el liderazgo que tomaron las universidades en nuestra región ha sido tan importante. Cuando se necesitaron voluntarios para salir a la calle, cuando se necesitaron voluntarios para la vacunación, cuando se necesitaron voluntarios para hisopar, para los testeos, para los relevamientos, para el 0800, cuando hubo necesidad en un primer momento de los elementos de protección personal, salieron las universidades a generar máscaras, a generar todo lo que podían y que estaban a su alcance. Hemos participado, en el caso de la provincia de Santa Fe, las universidades hemos participado de los comités asesores del gobernador y de la ministra de Salud. Hemos trabajado realmente, abriendo las puertas para jornadas de hemodonación que fueron muy necesarias durante la pandemia. En fin, se han hecho numerosas acciones en favor de la comunidad y de la situación de emergencia sanitaria que estaba pasando. Y así, como pongo el ejemplo de lo que pasó durante la pandemia, la universidad en la Argentina tiene una enorme responsabilidad social. Y yo puedo hablar desde el lado de la Universidad del Litoral, lo que significa el rol de la universidad también para el desarrollo regional, Sí. el desarrollo territorial, la inserción territorial. Entonces yo, desde mi lugar y conociendo desde adentro la universidad, no puedo estar de acuerdo con eso, ¿no?